Temporada 3, los 10 mandamientos. Episodio 3, mandamiento 3 y 4. En episodios anteriores hemos hablado acerca de los 10 mandamientos. Y lo primero que hicimos fue decir que los 10 mandamientos son la norma ética que Dios le dio a su pueblo y son la base ética con la que se fundamentó la civilización actual. Y una pregunta clave era, ¿cuál es el primer mandamiento? Algunos pensaron amar a Dios sobre todas las cosas. Pero bueno, fuimos claros en decir y en leer la Biblia que el primer mandamiento es no tener un Dios aparte de Dios, Éxodo 23. Y eso lo vimos en el primer episodio. En el segundo episodio ya nos sentamos a hablar acerca de la idolatría, porque la Biblia, a partir de ese versículo 4 en adelante, Éxodo 24, Dios dijo que no nos hiciéramos ninguna clase de ídolo ni ninguna cosa de lo que estaba en el cielo y en el mar, ni inclinarnos ante ellos, ni rendirles culto, y etcétera. En el episodio anterior, entonces, nos enfocamos en ese mandamiento y a ver cómo se incumplía el mandamiento y cómo podríamos acercarnos a Dios, tratando, obviamente, haciendo lo posible por cumplir el mandamiento. Jesús dijo, si ustedes me aman, guarda mis mandamientos. Es decir, si tú dices, yo amo a Dios y no le obedeces, eres mentiroso. Somos mentirosos y estaríamos obviamente desobedeciendo por mentir. Hoy vamos a enfocarnos entonces en el mandamiento 3 y el mandamiento 4. Y voy a empezar leyendo el mandamiento 3 para entrar en materia. Éxodo 20, capítulo 7. Capítulo 20, versículo 7 dice, no hagas mal uso del nombre del Señor tu Dios. El Señor no te dejará sin castigo si usas mal su nombre. Y ese mandamiento del primero que quiero hablar precisamente hoy es lo que hemos escuchado como no usar el nombre del Señor en vano. Y eso tiene que ver con nuestro lenguaje directamente al referirnos hacia Dios. ¿Sabes algo? Usar el lenguaje, las palabras que salen de nuestra boca, tienen un efecto muy importante en lo que decimos a las personas cuando nos afectamos. Y las cosas que decimos, dijo Jesús, de cada palabra que sale de nuestra boca debemos darle cuenta a Dios. Debemos darle cuenta a Dios. Pero también la palabra dice que de la abundancia del corazón habla la boca. Entonces lo que tú hables refleja lo que hay dentro de tu corazón. En otra versión de la Biblia, el mismo Éxodo 27 dice, no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque Jehová no dará por inocente al que tome su nombre en vano. Ahora, ¿qué significa este mandamiento? ¿Cómo podemos cumplirlo? Mira, lo primero es que lo que Dios quiere es que honremos la santidad de Dios. En una temporada anterior vimos los atributos de Dios y en el último episodio hablamos acerca de la santidad de Él. Dios es santo y al ser santo no permite que por una burla, por un chiste o por una situación usemos su nombre porque sí. ¿No te has dado cuenta que a veces se usa el nombre de Dios para contar chistes de doble sentido? O quizás usarlo como una muletilla, o precisamente para jurar o decir algo cuando se quiere reforzar algo y la gente no nos cree y estamos mintiendo y decimos, se lo juro por Dios, mira, por lo más sagrado que tengo, etcétera, etcétera. Tratamos de usar el nombre de Dios para otras cosas que no es para exaltarlo a Él. Entonces, lo primero que Dios quiere a través de este mandamiento es enseñarnos a que la santidad de Él debemos honrarla con nuestras palabras. Hay algo que me gusta mucho de los judíos, ¿sabes? Los judíos, pues ellos tienen estos mandamientos también, pero cuando ellos leen la Biblia y ven escrito el nombre de Dios, que hoy está traducido a nuestro idioma como Jehová o Yahvé, pero en realidad el nombre original son solo consonantes, la J, la V, la H, la V, que son en palabras hebreas que tienen otro nombre. Para ellos es tan santo este mandamiento, y deberíamos aprender mucho de ellos, que ellos ni siquiera se atreven a pronunciarlo, ¿sabes? Aunque en hebreo se pronuncia Yod, Hei, Vav, Hei, esas son las consonantes pronunciadas en hebreos, ellos prefieren decir Adonai, es decir, no se atreven a pronunciar el nombre de Dios, ni siquiera el hecho de pronunciarlo por la santidad que genera o que refleja o por el respeto que quieren tener. Entonces, esta es una invitación para nosotros que debemos respetar a Dios y su nombre y no usarlo para cualquier cosa, a veces se usa en negocios, a veces se usa en chistes, como lo decía ahora, en cosas que no tienen sentido, inclusive para, más que doble sentido, palabras deshonestas en momentos sexuales, etcétera.
usar el nombre de Dios cuando no es necesario. La gente se sorprende, ay, ay, Dios mío. O la gente mezcla la palabra de Dios, el nombre de Dios con groserías, etcétera, etcétera. Y Dios no quiere eso. Dios quiere que purifiquemos nuestros labios y que al referirnos a Él sea con toda la santidad posible. ¿Recuerdas que cuando vimos el Sermón del Monte en la temporada 2 y hablábamos de la oración, antes de Jesús enseñar el Padre Nuestro, dijo, cuando ustedes oren, oren así, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Es decir, el nombre de Dios es santo y es una forma de cuando nos referimos a Él, ojalá en nuestra oración, cuando lo usemos, siempre tengamos la reverencia. Y además, recordando un poco de esa última parte de esa temporada 2 que vimos del Sermón del Monte, hablamos de los juramentos. Y en Mateo 5:33 al 37 Jesús hablaba de eso, diciendo, recuerden que fue dicho anteriormente, no juren, sino que cumpla el Señor tus juramentos. Pero Jesús dice, no juren de ninguna manera ni por el cielo, porque es el trono de Dios, ni por la tierra, porque es el estrado de sus pies, ni por Jerusalén, porque es la ciudad del gran rey, ni por tu cabeza jurarás, porque no puedes hacer blanco o negro ni siquiera uno de tus cabellos. Pero cuando ustedes hablen que su sí sea sí, que su no sea no, y todo lo que es adicional a esto procede del mal. ¿Qué significa? Pues realmente, retomando esa parte es, muchas veces usamos el nombre de Dios para reforzar una mentira o para que la gente nos crea, pero eso sería deshonrar el nombre de Dios. Entonces, fíjate que Dios es claro. Los 4 primeros mandamientos tienen que ver acerca de nuestra relación con Dios directamente, los demás con nuestra relación con las demás personas. Pero para Dios es importante el respeto hacia Él y hacia su palabra. Y hoy te invito a que lo podamos respetar, podamos honrar su nombre. Ahora voy para el mandamiento número 4. Y el mandamiento número 4, algunos lo conocen como santificar las fiestas. No sé de dónde salió porque en la Biblia no dice eso. Lo que la Biblia dice es que debemos guardar el día de reposo, el día de descanso. Y voy a leerlo aquí tal cual en el versículo 20, capítulo 20, versículo 8. Dice la Biblia así, acuérdate de guardar el día de descanso al mantenerlo santo. Tienes 6 días en la semana para hacer tu trabajo habitual, pero el séptimo día es un día de descanso y está dedicado al Señor tu Dios. Ese día ningún miembro de tu casa hará trabajo alguno. Esto se refiere a ti, a tus hijos e hijas, a tus siervos, siervas, a tus animales y también incluye a los extranjeros que iban entre ustedes. Pues en 6 días el Señor hizo los cielos, la tierra, el mar y todo lo que hay en ellos, pero el séptimo día descansó. Por eso el Señor bendijo el día de descanso y lo apartó como un día santo. Y este mandamiento es largo, no es como el no robarás y ya. No, el Señor explica claramente que debemos guardar el día de descanso o el día de reposo. ¿Sabes algo? Recuerda que los israelitas eran esclavos en Egipto. Allá los obligaban a trabajar ¿cuánto? 24.7. Trabajar todos los días. Y en la antigüedad era así, ¿sabes? En la antigüedad era así, la gente, los esclavos los ponían a trabajar día y noche, nadie descansaba. Pero el Señor estableció que no debería ser así, que hay un día en la semana en el que se debe descansar del trabajo material, en el que se debe reposar, en el que se debe estar tranquilo, en el que se debe quizás compartir con tu familia, buscar de Dios, por supuesto, tener un tiempo apartado para Él, un día en el que se pueda descansar. Porque la Biblia dice que Dios cuando creó los cielos y la tierra lo hizo en 6 días, pero al séptimo día descansó como ejemplo de que nosotros debemos descansar y santificar un día para Dios. Y fíjate que eso quería Dios en el corazón de ellos, que ellos iban a llegar a una tierra, ¿verdad? Que fluía leche y miel, una tierra nueva donde ya podrían tener su propiedad, donde ya podían tener sus fincas, su ganado, podrían sembrar sus cosas. El Señor también estaba cuidando la avaricia de ellos, ¿sí? Mucho trabajo y mucho trabajo para tener más y para ser más ricos. No, trabaje, pero descanse, porque recuerden que el afán y la ansiedad son del enemigo, y eso lo vimos claramente también en episodios anteriores, hablando del afán y la ansiedad. El afán de esta vida, ir detrás del dinero y sin ni siquiera sacar tiempo para la familia, para descansar o para buscar de Dios. Entonces, el día de descanso es un día dedicado a la adoración a Dios, a la reflexión espiritual y al descanso de nuestro cuerpo, compartir con nuestra familia. Es un día que debe estar apartado. Mira lo que dice el Salmo 122:1. Yo me alegré con los que me decían, a la casa del Señor iremos. Este versículo muestra la alegría y el deseo de los que creen en Dios de ir un día a la semana para ir a adorar a la casa de Dios, para sacar un día y buscar de la presencia de Dios. Ahora, con esto hago un hincapié en algo.
¿Hace cuánto que no vas y que no descansas un día y que no lo dedicas, por ejemplo, para ir a la iglesia, para ir a congregarte, para ir a buscar de Dios con tu familia y alegrarte por eso? Dale gracias a Dios por los otros días que te da para trabajar, por la salud que te da para trabajar. En Hechos 2:42 dice que los apóstoles hacían lo siguiente: perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión los unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Es decir, los apóstoles, tanto los judíos como los apóstoles, iban y un día lo guardaban para el Señor. Lo guardaban para el Señor. Mira lo que dice Isaías 58:13. Me gusta ese versículo. Dice: si retrajeres del día de reposo tu pie, de hacer la voluntad de mi día santo, y lo llamares delicia, santo, glorioso de Dios, y veneras ese día, no andando en tus propios caminos, ni buscando tu voluntad, ni hablando tus propias palabras, entonces te deleitarás en el Señor, y yo te haré subir sobre las alturas de la tierra, y te haré comer la heredad de Jacob tu padre, porque la boca del Señor ha hablado. Este pasaje enfatiza y enfatizaba también acerca del el deleite que debe tener un día para apartarlo al Señor. Bueno, y aquí quiero también hacer una aclaración. Los judíos y el Antiguo Testamento estableció el séptimo día como el sábado, el Shabbat. Se estableció como el sábado porque el primer día de la semana es el domingo. Se estableció como el sábado y los judíos revisaron ese día de reposo o ese día para el Señor. De hecho, Jesús mismo guardó el día, aunque a él lo juzgaron mucho, lo criticaron porque el día de reposo, o sea, el Shabbat, el sábado, él iba a la sinagoga, él iba a predicar, obviamente, pero ahí hacía milagros y le decían: ¿usted por qué trabaja haciendo milagros sabiendo que usted debería descansar ese día? Y el Señor le decía: es que yo soy el día de reposo se hizo para la gloria de Dios, ¿sí? Y para ayudarle a la gente, no, y el hecho de que yo ore por alguien y lo sane, pues así sea un trabajo, pues estoy haciéndole el bien. Y entonces pasó algo, cuando Jesús resucita, toda la gente a la que le llegó primero el evangelio eran los judíos, pero luego hubo algunas personas que no eran judíos que empezaron a creer en el Señor. Y entonces ahí se reúnen los apóstoles y revisan, dicen: ¿qué hacemos? Les obligamos a la gente a guardar qué tiene que ser el sábado, les obligamos a guardar muchas cosas de que nosotros como judíos guardamos y que están como leyes, quizás no morales, sino leyes de salud, leyes de rituales. Entonces ellos decidieron que lo único, algunas cosas específicas de los rituales y del el día específico no se lo iban a exigir a las personas que no fueran judías. Y entonces ahí es donde Pablo explica cómo es el tema de guardar el día. Hoy en día, ya cuando estamos en Jesús, en el periodo en el que estamos, en el que Jesús cumplió la ley, nos enseña a cumplir la ley como lo vimos en la temporada anterior. ¿De qué forma? Recuerden que Jesús es más estricto todavía, pero con esa gracia y perdón nos enseña. Entonces dice Romanos 14:5 y 6. Uno hace diferencia entre día y día, otro juzga iguales todos los días. Cada uno esté convencido en su propia mente. El que hace caso del día lo hace para el Señor. El que no hace caso del día para el Señor no lo hace. Y Colosenses 2:16 y 17 dice: por tanto, nadie los condene por lo que comen o beben, o respecto a los días de fiesta, a la luna nueva o los días de reposo. Todo esto es sombra de lo que había de venir, la realidad es Cristo. ¿Qué quieren decir estos dos pasajes? Que, digamos, allá había una discusión, era, no, los que no son judíos no están guardando el sábado y están pecando. Entonces Pablo les explica y se ponen de acuerdo y revisan la palabra, que Cristo cumplió toda esta ley y les dice: mira, no importa que nadie los vaya a juzgar si usted no guardó el sábado, lo importante es que sí guarde el día de reposo. Es decir, hoy en día, por tradición, los cristianos lo hacen el primer día, normalmente lo hacen el domingo, como celebración de la resurrección de Jesús, como celebración, dice la Biblia que los primeros días se reunían los apóstoles, hablaban de la palabra, recogían las ofrendas, lo empezaron a hacer el primer día. Ahora, yo te digo, como aquí la palabra dice que nadie nos condene si usted guarda exactamente el Shabbat, exactamente el día, lo que quiere decir la palabra es: debemos guardar un día. No sé cuál, y no importa cuál porque ya Dios no te va a condenar, pero no dice que no debamos guardar un día para el Señor. Si tu día de reposo va a ser un lunes, hazlo, pero que guardes el día, que un día a la semana puedas sacar un día para santificarlo para el Señor, puedas sacar un día para ir a un lugar a congregarte, para estar con tu familia, para descansar y tener un reposo santo,
hazlo. Si lo quieres hacer el sábado, hazlo. Nadie te juzga también porque tú lo haces un sábado, ¿no? Cualquier día lo puedes hacer. Por lo general la gente lo hace el sábado o el domingo y está bien a la luz de la palabra. Finalmente quiero decirte que este mandamiento es súper importante que lo cumplamos porque el Señor fue ejemplo de descanso y de que debemos descansar. Tú y yo debemos sacar un tiempo para descansar, para reposar de nuestras actividades y para adorar, obviamente, sacar ese tiempo para adorar a Dios, para estar con nuestra familia y para pensar, sencillamente proyectar nuestra vida y dejar que la mano de Dios nos enseñe todo en ese tiempo de reposo, reposo de redes sociales, reposo de cualquier tipo de actividad que involucre que estás distraído en algo diferente, a pensar en Dios, a estar en familia y a disfrutar de un día de la semana para su presencia. Finalmente, quiero decirte que cuando Dios es lo más importante en tu vida, tú procuras que el uso de su nombre sea santo en tus labios, porque Dios es un Dios de respeto y de adoración. Y así como Él fue ejemplo, como Él descansó un día en la creación, así como Jesús el día de reposo sacó el tiempo para hacer el bien, tú y yo también un día en la semana podamos hacer el bien, reposando, descansando, haciéndole el bien a los demás y adorando a Dios.